Bueno, voy a dejar este videito porque no me está funcionando Instagram. Quería hacer un vivo. Y básicamente para mostrarme cómo funciona la expansión en sí misma y la evolución en, en algo que yo sentía con una palabra y que esto es aplicable a todo, a todo. Bueno, básicamente hace 2 años hacía un viaje para ir a mí misma y soltar los límites y las creencias que yo sentía. Soltar el paradigma del tener. Bueno, me había puesto mucha expectativa en ese viaje. Allí sale un tema que es la vulnerabilidad y que yo para soltar todo esto tenía que dejarme ser vulnerable. Yo entro como en una crisis y empiezo a llorar porque no quería ser vulnerable, porque para mí la vulnerabilidad, o sea, para mí en ese momento ser vulnerable o dejarme ser era dejar a la luz mi esencia pura y ser. Y claro, yo entré como en una crisis porque no quería que me hicieran daño. Había caminado tanto para poder estar como estaba en ese momento, bien, que no quería como que dar pasos hacia atrás. Esa era mi sensación. Bueno, total que a partir de ahí empiezo a caminar el ser vulnerable, que en mi caso era dejarme ser esencia pura, sin límites, sin creencias, simplemente ser. Luna, vení. Luna, vení. Luna. ¡Ay, qué bonita! Bueno, entonces eso se fue expandiendo en sí mismo a un punto que fui entendiendo que la esencia pura es fuerte, es valiente, es la integración de todo lo que es en mí, y es imposible que quede en la vulnerabilidad como yo creía que era esa vulnerabilidad. Creía que era débil, que era frágil, que era algo que fácilmente se le podía hacer daño, y creía que así era mi esencia. Hoy eso ha tomado un sentido tan grande de que hoy ni siquiera entiendo por qué relacionaba el ser esencia con quedar vulnerable a la vida. Es como que ya ni siquiera tiene sentido. Es tan fabuloso que ni siquiera sé cómo transmitir esta sensación de que la esencia pura es la integración de la biología, de las emociones, de la conciencia, sin límites, sin velos, sin nada que no me deje ser completamente pura y yo. Y esa esencia, ese yo tan fascinante, tan evolutivo, tan valiente, tan fuerte, tan resistente,
tan flexible, tan equilibrado, es imposible que yo me pueda sentir vulnerable hoy. Y me pregunto, ¿qué es lo que era eso que tanto miedo me daba y que no quería ser vulnerable? Y la única respuesta que se me viene es que los diferentes personajes que yo tenía eran los que quedaban expuestos y vulnerables porque no tenían dónde sostenerse. Ellos sí, esos personajes sí que pueden ser vulnerables porque eran creados en el mismo momento en el que iba viviendo y no tenían base para ser sostenido. Así que nada, aquí me quedo con esto que es expansivo, fabuloso y que cada vez me sorprendo más de la evolución que estamos haciendo. No me canso de decirlo, soy fascinante, evolutiva y esto de amarme puramente cada vez más es algo que no deja de expandir mi pecho, de expandir mis células y sentirme en esta armonía, en esta paz, en esta placer, dicha, gozo, en un regocijo que solo lo podía ver antes como una utopía. Y hoy es la realidad de mi propio ser. Hermoso.